Seguramente después de esto no tocaré más la guitarra acústica, al menos con los dedos, porque es un desastre. Te cuento, me llamo Joan y soy un guitarrista clásico de conservatorio, pero durante unos meses me dio por tocar la guitarra acústica, esta de aquí atrás, sin púa, con los dedos. Con esta publiqué 4 arreglos propios y también practiqué un arreglo muy difícil de Marcin, que puedes ver aquí arriba. Después de esta experiencia no tengo intención de volver a tocar la guitarra acústica, al menos de esta manera. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Te voy a contar las ventajas e inconvenientes de estos dos tipos de guitarra, sus diferencias y mi experiencia personal con ellas. Así podrás tomar una decisión más informada si dudas entre cuál elegir o si planeas compatibilizar ambas, lo cual de entrada no te recomiendo. Empezamos. En primer lugar, esta es la motivación que me impulsó a tocar la guitarra acústica. Y es que yo, como guitarrista clásico, siempre he tenido el siguiente complejo: que a nadie le importe lo que hago. No importa cuánto me esfuerce, porque el repertorio de la guitarra clásica importa a muy pocos. Eso significa que practico demasiado para recibir demasiado poco a cambio. Es decir, el coste de oportunidad de tocar la guitarra clásica es muy alto. Entonces empecé a fijarme en guitarristas como Marcin, Luca Stricagnoli o Josefina Alexandra, entre otros. Estos guitarristas aparentemente hacen música que le gusta a mucha gente debido a su gran repercusión. Y todos ellos tocan la guitarra acústica en un estilo fingerstyle percusivo, es decir, con los dedos, sin púa y además dándole golpecitos a la guitarra. Elegí este estilo porque su técnica es la más similar a la guitarra clásica, ya que esta también se toca con los dedos. Podría haber probado con la eléctrica, que también es muy popular, pero como no estoy tan acostumbrado a la técnica de púa, pues elegí la guitarra acústica por similitud, más que nada. Así que me compré esta guitarra acústica y la toqué durante varios meses. Después de este tiempo he podido experimentar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de guitarra y eso es lo que te voy a contar a continuación. En la guitarra acústica, lo primero que me maravilló no fue su sonido, sino la posibilidad de tocar de pie. Estas guitarras vienen preparadas para enganchar una correa, aquí, no sé si se verá, y aquí también, con esta especie de anillos metálicos donde puedes enganchar una correa de diferentes materiales. Así que te la puedes colgar, te puedes poner de pie y puedes tocar andando por el pasillo de tu casa si quieres. Eso de entrada me pareció muy liberador, ya que con la guitarra clásica no nos podemos mover de la silla. Con la guitarra acústica puedes sentarte, ponerte de pie o tocar dando volteretas si quieres. Eso lo hace un instrumento más dinámico y en mi experiencia es muy divertido tocar así. La guitarra acústica tiene un mástil bastante más estrecho que la guitarra clásica. No sé si se aprecia a simple vista, pero os puedo garantizar que este mástil es bastante más estrecho que este de aquí. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, depende de para quién. Si tienes la mano pequeña y te cuestan especialmente las extensiones, estos movimientos de mano donde tienes que estirar así mucho los dedos, te resultarán más fáciles en la guitarra acústica. Pero si tienes una mano muy grande es posible que te cueste más colocar los dedos, especialmente en posiciones donde se tienen que apelotonar varios dedos en el mismo traste, como en este tipo de acordes, por ejemplo. O en acordes disminuidos o semidisminuidos, que están así los dedos apelotonados. Es posible que esto te resulte más difícil en la guitarra acústica y más fácil en la guitarra clásica si tienes la mano grande. De todos modos, esto no debería ser motivo suficiente para decantarte por una o por otra, ya que la mano al final se adapta perfectamente al instrumento que tengas, eso sí, a base de práctica y entrenamiento. Lo siguiente sí que es mucho más importante: el repertorio. La guitarra acústica, en un estilo fingerstyle percusivo, se asocia a un repertorio más juvenil, llamativo, virtuosístico, circense, como lo quieras llamar. Y además se usa mucho para tocar arreglos para guitarra de música muy popular, es decir, muy conocida. Mira vídeos de Marcin, de Luca o de Josefina Alexandra, por ejemplo, para ver a lo que me refiero. Este estilo es ideal si lo que buscas es llamar la atención, especialmente de la gente joven. Vaya a tocar y que se queden con la boca abierta, que digan: ¡increíble! ¡Wow! ¡Cómo mola eso que estás haciendo! Si buscas esa reacción, quizás la guitarra acústica sea mejor instrumento que la guitarra clásica. Pero sobre esto te quiero dar una advertencia de músico experimentado. Normalmente las piezas musicales efectistas suelen gustar mucho y llamar mucho la atención de primeras, pero también suelen cansar muy rápido. Llega un momento en el que tanto golpecito y tanto tiqui 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 te taladran el cerebro. A mí me pasó cuando estaba estudiando el arreglo de Fly Me to the Moon de Marcin, que al principio me gustaba mucho y me parecía divertido, pero pronto me cansé y ya estaba harto y tenía muchas ganas de terminar ese proyecto y de ya no tocarlo nunca más. Por otro lado, la música culta, académica, sofisticada o como la quieras llamar, suele ser más difícil de escuchar y de entender en un principio.
pero también probablemente puedas encontrar en ella más profundidad, tardas más en cansarte y te puede proporcionar mayor satisfacción a largo plazo. Y para ese tipo de música es mejor la guitarra clásica que la guitarra acústica. Aunque también te digo una cosa, si quieres hacer música culta, mejor toca el piano o algún instrumento que te permita entrar en una orquesta sinfónica, porque ahí es donde te relacionarás de verdad con el repertorio más importante de la historia de la música culta. La guitarra clásica, aunque tiene algunas buenas obras escritas para ella, está más limitada en ese aspecto. Pero bueno, si has cometido el error de ser guitarrista y quieres hacer música culta, pues tócala con la guitarra clásica en lugar de con la acústica mejor. Pero bueno, sigamos hablando de la guitarra acústica. No todas, pero muchas de estas guitarras vienen preparadas para conectarse. Aquí hay un agujerito. Esto es una ventaja si quieres tocar en la calle con un amplificador o en un escenario conectado con altavoces. Solo con un cable de este tipo, que se llama jack, puedes conectarte fácilmente. ¡Tachán! Y a tocar de una manera amplificada, o también lo puedes conectar directamente a una grabadora. Por ejemplo, puedes tener un cacharro como estos con entrada de línea o de jack, lo conectas aquí y aquí ya tienes tu setup de grabación bastante sencillo. Sobre el sonido, la guitarra acústica tiene un timbre más brillante y proyecta más que la guitarra clásica. Eso significa que si tocas una misma melodía en un campo abierto al mismo volumen con una guitarra clásica y con una guitarra acústica, la que toques con la guitarra acústica se escuchará más, porque ese brillo hace que el sonido sea más penetrante. Por ejemplo, voy a tocar 3 notas a un volumen determinado con el pulgar, con la yema, y luego lo toco con la clásica. Mira. ¿Vale? Fíjate en ese sonido y ahora compáralo con esto. Estoy tocando en el mismo lugar, con la misma yema, con el pulgar en el mismo sitio. Como ves, este sonido es más dulce y más apagado. Y este es como que es más incisivo, penetra más. O mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tocar un acorde de sol mayor con la uña. Fíjate en esta apertura. Y ahora lo mismo con la clásica. Nada que ver, está como mucho más encerrado el sonido, mira. Fíjate. Pues eso, la acústica es más brillante y esto no es ni una ventaja ni un inconveniente. Al final es una cuestión de gustos y de lo que estés buscando. Según el tipo de música que busques hacer, pues te convendrá más un tipo de sonido u otro. Hasta ahora hemos hablado principalmente de ventajas o ventajas/inconvenientes según la persona. Pero la guitarra acústica tiene una cosa que en mi opinión sí que es un inconveniente y es su extrema dureza. Las cuerdas de la guitarra acústica son de metal y en general son más tensas que las cuerdas de la guitarra clásica. Y eso provoca que cueste más tocarlas con la mano derecha. De hecho, es una guitarra tan dura que si quieres tocarla en un estilo fingerstyle percusivo, como hacen Marsin o Luca, por ejemplo, vas a necesitar, me atrevo a decir que casi obligatoriamente, refuerzos en las uñas, como uñas de gel, uñas de porcelana o uñas de plástico, por ejemplo. Y esto es un gran dolor de cabeza. Mirad esta foto de cómo se me quedaron las uñas practicando el arreglo de Marsin. Un desastre. La uña del anular de gel y feísima. En el medio tengo una uña de plástico partida. El índice sin uña y roto y el pulgar con una pequeña hendidura por el roce de las cuerdas graves. Y esta foto corresponde solo a un momento determinado, pero cada 2×3 las uñas se me partían por la mitad o saltaban enteras directamente. Probé diferentes materiales y en general fue un martirio. Y tocar esta guitarra en ese estilo, con uñas naturales, es inviable porque te las fulminas en una sola sesión de práctica. Hay personas que tocan la guitarra acústica sin uñas, pero en mi opinión tocar este estilo al que me estoy refiriendo, que es tan virtuosístico, sin uñas, me parece una opción bastante compleja e inviable. Es difícil llegar a cierto punto de velocidad y precisión técnica sin uñas. Y además, en mi experiencia, también es complicado sacarle ese brillo característico y el buen sonido a la guitarra si no tienes uñas. Quizás funcione para tocar cosas más sencillas, pero este estilo en concreto no es precisamente fácil. También hay por internet entrevistas al propio Marsin donde habla de esto y él mismo dice que no podría tocar lo que él toca si no tuviese las uñas de gel. En resumen, si quieres tocar la guitarra acústica en un estilo fingerstyle y además tocar piezas complicadas,
seguramente dependas de refuerzos en las uñas, necesitando utilizar un montón de productos y pegamentos que honestamente no sé hasta qué punto deben ser muy buenos para la salud. Además, por cierto, tus uñas naturales se reblandecen muchísimo después de usar estos productos. O sea que no creo que les estés haciendo un gran favor a tus uñas naturales. Este es el principal motivo por el que a mí no me convence tocar este tipo de guitarra, al menos en este estilo. Y además es bastante incompatible con tocar bien la guitarra clásica. Más adelante te cuento por qué. Pero antes déjame decirte que esto solo es un problema para el estilo fingerstyle. La guitarra acústica también se utiliza mucho para tocar acordes de acompañamiento para un cantante, muchas veces con púa, o también para improvisar blues o gypsy jazz, también con púa. Siempre que toques la guitarra acústica con púa no tendrás este problema con las uñas, pero ten en cuenta que entonces estamos hablando de otros estilos. Si quieres tocar como Marsin o como Luca, seguramente tendrás que pasar por el martirio de las uñas. Hablemos ahora de la guitarra clásica. A nivel técnico podemos decir más o menos lo contrario que hemos dicho para la acústica. La guitarra clásica tiene un mástil más ancho, pero en mi opinión esto no la hace más difícil de tocar ya que la mano se acostumbra rápidamente. Es decir, tampoco pienses en esto como un motivo definitivo para elegir una u otra guitarra. A no ser quizás que tengas una mano excesivamente pequeña o excesivamente grande, pero esos extremos no suelen ser habituales. Y lo cierto es que la musculatura del cuerpo en general, pero también de la mano, tiene mucha capacidad de adaptación y de volverse elástica, fuerte, resistente y capaz de adaptarse. Las cuerdas de la guitarra clásica suelen ser de nylon o de carbono, especialmente las cuerdas 1, 2 y 3, estas de aquí, y la tensión también es más bajita que la guitarra acústica. Esto produce que sea mucho más agradable al tacto, es más agradable de tocar directamente con los dedos esta guitarra que la acústica. Aquí puedes tocar perfectamente con tus uñas naturales y solo tendrás que preocuparte por cuidártelas y limártelas bien, pero sin necesidad de usar productos extraños, lo cual es un alivio bastante grande en comparación. Algunos guitarristas clásicos necesitan refuerzos en las uñas, pero eso es porque tienen problemas específicos, porque se les ha roto una o porque tienen la mala suerte de tener unas uñas muy blanditas o algo así. Pero en general, si tus uñas están bien, no necesitas ningún producto de este tipo ni ningún refuerzo de plástico, de gel o de lo que sea. Como hemos escuchado antes, el sonido de la guitarra clásica es más dulce, más meloso, más íntimo, más suave, pero a cambio no tiene tanta proyección. De nuevo, esto no es mejor ni peor, simplemente una cuestión de gustos. Pero estas características hacen de la guitarra clásica un instrumento más adecuado para otros estilos. Por supuesto, evidentemente es el instrumento más adecuado para tocar específicamente el repertorio compuesto para la guitarra clásica. Shore, Aguado, Tárrega, Rodrigo, Leo Brouwer, etc. Pero más allá de la música de conservatorio, también la he escuchado en otros estilos, como por ejemplo en bossa nova. Y también hay cantautores que la prefieren para sus canciones antes que la guitarra acústica, como por ejemplo Jorge Drexler o El Gordo de Guatemala, entre muchos otros. Podríamos decir que la guitarra clásica es un instrumento más íntimo y recogido, mientras que la guitarra acústica es quizás un instrumento más extrovertido. Por cierto, la guitarra clásica es muy parecida a la guitarra flamenca. Los flamencos también utilizan cuerdas de nylon o de carbono, y si te interesa el flamenco deberás optar por una guitarra de este tipo, pero en versión flamenca, que bueno, son prácticamente iguales, pero un poquito más ligeras, un poco más estrechas, a veces tienen golpeadores, pero bueno, es casi lo mismo. Pero desde luego tendrá que ser una guitarra de este tipo y no una guitarra acústica. También escucharás a gente decir que puedes tocar cualquier música con cualquier guitarra. Y sí, es verdad. Como poder, puedes, pero desde luego hay instrumentos que encajan mejor con estilos específicos, y harás bien en elegir el instrumento más adecuado para cada caso. ¿Puedes tocar un riff de Nirvana con la guitarra clásica? Bueno, sí que puedes, pero le va a faltar ese toque de distorsión y agresividad. ¿Puedes tocar el concierto de Aranjuez con una guitarra acústica o eléctrica con cuerdas de metal? Como poder, igual puedes, pero sería un poco raro. Tú haz lo que quieras, por supuesto, pero creo que hay instrumentos que encajan mejor que otros en ciertos contextos musicales. Por último, la guitarra clásica, como ves, no suele venir con un agujero para ponerle un cable de amplificación ni para colgar una correa. Hay unas guitarras híbridas que son tipo clásicas, pero que sí que se pueden conectar, que pretenden ser un poco más versátiles, y eso está muy bien si es lo que buscas. Pero si lo que buscas es tocar específicamente el repertorio de la guitarra clásica, en general la mejor opción es tener una guitarra clásica común, como estas, las cuales normalmente no incorporan estas opciones de amplificación. Bueno, hemos hablado de características, ventajas e inconvenientes.
Me gustaría hablarte ahora sobre compatibilidad, es decir, sobre la posibilidad de tocar habitualmente estos dos tipos de guitarra a la vez, la guitarra clásica y la guitarra acústica. En mi experiencia, tocar la guitarra clásica y también la guitarra acústica en un estilo como Marsin es bastante incompatible, especialmente si quieres utilizar la guitarra clásica para tocar el repertorio de la guitarra clásica a un nivel bastante alto. Quizás pienses que esto es una tontería porque a veces Marcin sube vídeos también con la guitarra clásica, pero en realidad él no la utiliza para tocar el repertorio, sino que la toca a su manera, es decir, para hacer algo parecido a lo que hace con la guitarra acústica, centrándose especialmente en el virtuosismo técnico y además dándole también algunos golpes. Como he dicho antes, para tocar la guitarra acústica como Marcin necesitas uñas de gel o algo así, y al menos en mi experiencia eso le quita calidad sonora a la guitarra clásica. En la guitarra clásica es muy importante cuidar el sonido y creo que es difícil llegar al máximo de tus posibilidades sonoras en términos de calidad sin tus uñas naturales. Es verdad que se pueden conseguir buenos resultados con uñas artificiales, especialmente si te las pones bien, te las limas bien y te las cuidas. Pero creo que las uñas naturales siempre van a estar un poquito por encima, y ese poquito es importante si buscas el mejor resultado posible. Otra cuestión importante es que la sensación de tocar ambas guitarras es bastante distinta, especialmente por las diferencias en tamaño de mástil y dureza de cuerdas. Si vienes de tocar un rato o unos días la guitarra acústica y coges la clásica, de repente esta te parece muy grande y muy blanda, y al contrario pasa lo mismo. Y esos cambios requieren un pequeño periodo de adaptación y puede ser frustrante tener que estar readaptándote todo el tiempo si estás cambiando constantemente de tipo de guitarra. Insisto en que esto lo digo desde una perspectiva profesional, en caso de que quieras alcanzar un nivel muy alto en algún estilo concreto. Y también es solo mi opinión, por supuesto. Creo que para un aficionado o músico en general que le divierta tocar un poquito de todo y que no esté especialmente obsesionado con alcanzar el máximo nivel en un estilo determinado, mezclar ambas guitarras puede ser una opción más viable. Puedes tener uñas de gel y tocar la guitarra acústica en estilo fingerstyle y después con esas mismas uñas tocar la guitarra clásica. Eso a mí no me funciona porque mantener esas uñas me parece un dolor de cabeza. Además, creo que su sonido es de peor calidad y la sensación de tocar con esas uñas es peor que tocar con uñas naturales. Pero también es verdad que yo vengo de un entorno profesional y quizás para ti eso no sea un problema. Lo que sí veo más compatible es tocar la guitarra clásica y luego la acústica o la eléctrica con púa. Así reservas tus uñas naturales para la guitarra clásica y no las comprometes con las cuerdas de metal, ya que utilizando la púa no harás contacto con ellas. Lo único que si haces eso, ten en cuenta que no tocarás la guitarra acústica en estilo fingerstyle, sino con púa para hacer acordes, para improvisar blues o gypsy jazz, o para tocar riffs de rock o solos con la eléctrica. Es verdad que seguirás teniendo que adaptarte a la diferencia entre tamaño de mástil y dureza de cuerdas, pero al menos te quitas el problema de las uñas, que en mi opinión es el más conflictivo. Como conclusión, me gustaría decir que si buscas el máximo resultado, lo mejor es especializarte en un estilo y tipo de guitarra, porque aunque se llamen todas guitarra, la realidad es que tienen bastantes diferencias técnicas, sus sensaciones son distintas y cuesta un pequeño esfuerzo adaptarse a las particularidades de cada tipo de guitarra. Luego, si quieres compatibilizar la guitarra clásica con otras guitarras de cuerdas de metal, te aconsejo que utilices estilos que demanden una púa para proteger tus uñas naturales. Por cierto, también tienes la opción de tocar sin uñas, pero en mi opinión, a día de hoy es difícil llegar a un nivel alto de guitarra clásica si no utilizas uñas. Sobre esto hay diferentes opiniones y es verdad que históricamente hay guitarristas famosos que han tocado sin uñas. Pero independientemente de eso, la realidad es que a día de hoy los mejores guitarristas clásicos del mundo tocan todos con uñas. Desde luego que es la tendencia mayoritaria. Yo alguna vez he hecho el experimento de tocar sin uñas y me parece un absoluto desastre. Pero insisto, esto es solo mi opinión y mi perspectiva, y a lo mejor a ti sí te sirve. Ah, por cierto, casi se me olvida mencionar que también he probado las Alaska Picks y las púas de pulgar. Este es el setup de mano derecha que utiliza, por ejemplo, Josefina Alexandra para la guitarra acústica. Yo lo he probado y la verdad es que no me gusta nada la sensación. Me parece que estas cosas son muy incómodas, me terminan apretando mucho, incluso a pesar de que hay diferentes tamaños y he probado con el tamaño supuestamente más adecuado, me lo he limado, me las he preparado bien y aún así no me gusta nada la sensación de tocar con esto. Y por cierto, esto no es un reemplazo de tus uñas porque necesitas las uñas para que hagan palanca y que este mecanismo se pueda adaptar bien al dedo.
O sea que esto no te libera de tener las uñas largas. Antes de tocar con esto, prefiero las uñas de gel, aunque sea más incómodo el hecho de tener que ponerte esos productos y de tener que estar haciéndotelas cada 2×3. Pero a nivel de sensación lo prefiero. En fin, que al final, después de 20 años tocando con mis uñas naturales, no hay nada como eso. Además, tengo la gran suerte de tener muy buenas uñas naturales, bastante duras y con una buena forma, y tampoco me las quiero fastidiar a base de productos y cacharritos solo para tocar la guitarra acústica en estilo fingerstyle. No me parece una justificación suficiente. Y a mí, personalmente, no me compensa. Para terminar, el consejo más importante es que no hagas caso ciegamente de nada de lo que yo te diga. Experimenta por tu cuenta y llega a tus propias conclusiones. Pero hago el vídeo porque creo que al menos puede servir para orientarte un poco. Yo lo tengo claro, en mi posición y mi contexto, mientras siga tocando la guitarra clásica, no voy a tocar la guitarra acústica en un estilo fingerstyle como hacen Marcin o Luca, porque me destrozan las uñas y porque me vuelvo muy dependiente de productos que no quiero utilizar. Dicho lo cual, no descarto en algún momento probar otros estilos en los que pueda utilizar una púa. Ya veremos. Si me apetece ponerme a experimentar un día, ya lo veréis en el canal. Bueno, espero que te haya servido de ayuda este vídeo y hasta la próxima. Si tienes algún comentario, sugerencia o quieres compartir tu experiencia con este tipo de compatibilidades entre distintas guitarras, cuéntala en los comentarios y así todos nos podremos nutrir de tu aventura guitarrística. ¡Hasta luego!